lleno. Son las 8 de la noche, así que vamos a hacer una oración y comenzamos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día que ha sido un día maravilloso. Estos días han sido preciosos, Señor. Gracias porque hoy especialmente hubo una temperatura rica, hermosa, Señor. Hemos disfrutado, mi esposa y yo, estamos disfrutando de esto que tú nos has provisto aquí, de este local, de este lugar tan precioso, este hogar. Gracias, Señor, te damos todos los días por este sitio tan hermoso, tan precioso, tan acogedor, Dios del cielo. Gracias por este grupo que está mirando este estudio ahora. Padre Celestial, queremos estudiar y seguir estudiando tu palabra, Señor, porque no nos cansamos, entramos en tu eternidad y queremos ser parte de ella, Dios del cielo. Gracias por todas las cosas que nos has dado, las que nos vas a dar. Señor, nosotros solamente te podemos dar, pagar un poquito la deuda con estudiar tu palabra y amar a nuestro prójimo y hacer lo que tú nos envías a hacer, Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pagarte tan grande salvación, Señor? Gracias, Señor, por tu amor, porque sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues sí, estamos aquí envueltos. Me encanta este capítulo 11. Es súper tremendo, hermano. Nosotros hemos leído la palabra. Yo me convertí en 1972 y Romanos yo no sé cuántas veces lo he leído, pero para mí es como si fuera la primera vez que yo estudiara este libro. Este libro tiene una riqueza increíble. Este libro expone la soberanía de Dios de una forma especial. Nuestra mente está limitada hasta cierto punto, hermano. Llegamos que no podemos más y pues sabemos que Dios es soberano y que muchas cosas que no sabemos ahora, pues algún día las sabremos cuando estemos en ese cuerpo, ¿verdad? Ya transformados por Dios, pues tendremos la capacidad de entender un poco más todas estas cosas. Lo traemos de una forma bien humilde. Este capítulo es un capítulo muy bueno, muy, ¿cómo te podría decir? Es profundo, es sencillo y es profundo. Y nos deja pensando. Yo sé que se van a quedar pensando. Así que vamos a empezar a leer. Vamos a leer primero del 1 al 12. El capítulo 11, del 1 al 12. Abra su Biblia y por favor lea. Sígame. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ese es Pablo hablando, ¿no? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Después usted lo puede leer. Esto es en Primera de Reyes 19, del 10 al 18, cuando el profeta Elías, después que descienden y todos los falsos profetas, Dios los mata, porque Elías no los mató. Y él sale huyendo porque la reina Jezabel estaba furiosa, lo quería matar y él se va a esconder. Entonces, pero de ahí, de todo eso, pues Dios aprovecha, ¿verdad? De todo eso es propósito de Dios y Dios aprovecha y ya verán lo que sale de todo esto. Pero ¿qué le dice el 4? Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta?
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, porque él decía que yo solo quedo, y Dios le dijo, no, tú no eres el único. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal, así que tú no eres el único, mijo. El 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, esto de la obra y la gracia, mire hermano, esto es sencillo. Lo primero es la fe. Amén. Y después que usted tiene fe, entonces vienen las obras, pero usted dentro de la fe. Mucha gente lo que quiere es hacer obras para que Dios para hallar gracias delante de Dios, y así no se puede, porque nosotros no nos merecemos nada. Amén. Pero cuando tenemos la fe en Dios, entonces, y hacemos esa obra, empiezan los frutos a funcionar en nosotros, ¿verdad? Y empezamos a hacer esa obra preciosa de bien a nuestros prójimos. Entonces, ahí sí funciona, ¿ves? Entonces, este es el dilema que siempre Pablo tiene, ¿verdad? La fe sin obra es muerte, ¿ok? O las obras sin fe no valen, y siempre hay una cosa con obra y otra obra con fe. Santiago habla de eso también, ¿ok? Pero todo es así, es primero la fe, y los que tienen fe, entonces esas obras son las que vienen a funcionar, ¿no? Pero la obra para conseguir el favor de Dios, no, señor, eso no va primero la fe. ¿Qué pues? Dice el 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Qué cosa que usted va a vivir esta noche tremenda. El 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Aquí dice estupor, yo busqué eso es se pasmaron o un letargo. Le dio ojos que no vean, y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Okay? Y dice David, el 9, se ha vuelto su convite. Su convite, lo buscamos también, es su mesa o su estímulo. Entonces se ha vuelto su mesa o se ha vuelto su estímulo en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La salvación, el 11, la salvación de los gentiles, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, este es Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y lo vamos a dejar ahí hasta el 12, y vamos ahora a ver lo que discutimos acá, o la discusión de explicación de todo esto tremendo. Lo leído antes llevaba una pregunta que un judío tendría que hacer. ¿Cuál es la pregunta que el judío tendría que hacer? Dice, ¿quiere decir esto que Dios ha repudiado a su pueblo? Repito, ¿quiere decir esto que Dios ha repudiado a su pueblo? Dice, esta es una pregunta que el corazón de Pablo no podía soportar. Acuérdense que Pablo era judío. Y entonces Pablo tenía muchas preguntas de momento, porque estaba sorprendido. Acuérdense que esto son revelaciones del Espíritu Santo, que él está entrando en todas estas cosas nuevas, son tan nuevas para él como para nosotros, como para los gentiles, como para los judíos.
todo esto era nuevo y entonces se estaba digiriendo toda esta palabra, hermano. Pero Pablo era no sé si la palabra es genio o era una persona muy brillante y muy capacitada. Dios lo trajo a los pies de Jesucristo, amén. Porque era el hombre ideal para ese trabajo, amén. Era la persona ideal. Dice, Pablo no podía soportar esa pregunta en el corazón. Después de todo, él también pertenecía a ese pueblo, ¿okay? Así que es que recuerda una idea que recorre una parte del Antiguo Testamento y hay que extraer en Elías. El profeta Elías se encontraba en cierta ocasión totalmente desesperado, lo que te estaba explicando ahorita. En Primera de Reyes, después si lo quieres buscar, no lo busques ahora porque es largo. 19 del 10 al 18, Primera de Reyes 19 del 10 al 18, apúntalo por ahí, después lo lee porque es interesantísimo. Había llegado a la conclusión de que era el único israelita que permanecía fiel a Dios. Él creía que era el único israelita que era fiel a Dios, pero Dios le dijo que todavía quedaban 7,000 que no habían doblado las rodillas a Baal. Así se presentó en el pensamiento judío la idea del remanente. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hermano, y Él usa en los mismos métodos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, y mucha gente quiere eliminar el Nuevo Testamento, o dicen no, porque esto era para los judíos. Y no, hermano, ahí hay mucho para los gentiles en el Antiguo Testamento, ¿okay? Y así se presentó el pensamiento de Elías. Cuando esto de Elías, ahí empezó el pensamiento ese de remanente, ¿ok? Y entonces los profetas fueron entrando en conciencia sobre eso, ¿no? Porque ellos se atribulaban porque el pueblo todo estaba desbocado, pero Dios no trabajaba con la masa completa. O sea, Dios quisiera que todo el mundo entrara, ¿verdad? Pero lo que hemos estudiado desde Adán y Eva, del pecado original, de todas estas cosas, sabemos que el amor de Dios está, pero la decisión es del hombre. Es el libre albedrío tuyo y el libre albedrío mío, y lo vas a ver por ahí por la lección. Los profetas empezaron a darse cuenta de que nunca habría un tiempo en el que toda la nación fuera fiel a Dios. Ellos empezaron a dar, sin embargo, siempre había un remanente que no había olvidado su lealtad ni faltado a su fe. Los profetas empezaban a verlo más claro. Todos estos profetas que estaban, Amós, por ejemplo, Amós 9 del 8 al 10 dice: Dios había puesto un filtro para separar y quedara solo lo bueno. Empezaron a dar los ejemplos de lo que Dios hacía. Miqueas lo puso en Miqueas 2 del 12 y Miqueas 5:3, Miqueas 2:12 y Miqueas 5:3. Tuvo una visión de Dios reuniendo el remanente de Israel. Lo estoy llevando a través de los diferentes profetas que tienen que ver algo para que usted vea que Dios es el mismo. Aparte de que estos profetas, muchos estaban en diferentes épocas. Sofonías 3:12 tuvo la misma idea. Jeremías, previo que el remanente sería reunido de todos los países por lo que se había esparcido, Jeremías 23:3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esto es lo que traía Jeremías. Y así por el estilo, si buscamos, muchos de los profetas tenían ya ese concepto bastante claro de que siempre iba a haber un remanente fiel. Esta es una tremenda verdad que debemos aprender tú y yo. Como lo expresó un pensador: ninguna iglesia o templo o nación se salvará en masa. ¿Okay?
La relación con Dios es algo personal, mi hermano, e individual. Tu relación, la mía, la de tu papá, la de tu primo, la de tu hermano, la de tu vecino, todo es individual. Un día vamos a dar cuenta solitos frente al Señor. ¿Sí? Cada uno tiene que darle a Dios su corazón. Eso es una obra de cada uno de nosotros. Tú no le das el corazón porque tu familia era de tal religión, o tu tío, o tu mamá, o tu papá. No. Tú le das el corazón a Dios. Tú le rindes cuenta a Dios. Tú le sirves a Dios. Tú tienes una religión, no. Tienes una relación con Dios. O sea que son dos cosas muy diferentes. Una religión, no, porque yo soy religioso, no. Si eres, bueno, puedes ser religioso, pero eso no te va a llevar a Dios. Lo que te lleva a Dios es la relación con Jesús. Eso es lo que te lleva a Dios. Entonces, de ahí en adelante es que uno empieza a conocer qué es lo que es bueno para tu alma, ¿no? ¿Okay? Darle corazón y rendirle su vida. Eso es lo que nosotros hacemos. Dios nos llama a la masa. Tú puedes ver la iglesia completa. Cuando te sientes el domingo en la iglesia, tú miras alrededor y tú dices, aquí no se va a ir todo el mundo, quiénes se van o quiénes no se van. Ahora no te pongas a decir, mira, aquel se va, este no se va, porque eso no te corresponde a ti ni a mí. No nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es darle estímulo al que está débil, hermano. Si hay alguien débil en la congregación, pues usted dale estímulo, dale ayuda, dale testimonio, dale lo que necesita, las herramientas que necesita para que él pueda lograr lo que tú estás logrando. ¿Amén? Ese es un buen prójimo, ese es un buen hermano. ¿Amén? No entrarle a palo porque hizo tal cosa o cual cosa. Si hizo tal cosa o cual cosa, pues nada, lo traemos a los pies del Señor, porque el enemigo lo que quiere es eso, llevárselo, apartarlo de la manada, ¿no? Su entrada secreta a cada corazón. Dios tiene su entrada secreta a cada corazón. Él sabe, y Él entra, y Él... Amén. Y el Espíritu Santo, tú y yo lo tenemos. O sea, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Así que nosotros, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos hablarle a las personas y para que Dios ministre en su corazón, porque somos entonces un vaso para que Dios nos use a nosotros. ¿Amén? Esa es una de nuestras asignaciones. Como ha dicho alguien, una persona no se salva por pertenecer a una nación o a una familia o por herencia de sus antepasados. Se salva porque ha decidido personalmente entrar en una relación con Dios. No a una religión, porque eso es letra muerta. ¿Sí? Eso es letra muerta, así es. Porque tú te puedes matar leyendo la palabra, nosotros podemos matar aquí hablando, pero si no damos testimonio, si no le servimos al Señor, si no hacemos lo que decimos, hermano, estamos perdidos. Y entonces se convierte en una letra muerta. No se trata de una nación que es pueblo de Dios en bloque, sino de un remanente que está formado por hombres y mujeres individuales que le han dado a Dios su corazón. Esos son los que van a estar allá arriba, ese remanente, amén, fiel. ¿Cuán grande es ese remanente? Eso lo sabe Dios, amén. Tú no le pongas número a eso tampoco. El argumento de Pablo en la carta a los romanos es que la nación judía no ha sido rechazada. Él era judío, acuérdense, hermano. Sino que los verdaderamente judíos no son la nación en su totalidad, sino el remanente fiel. Y empezó a comprender, porque a la vez que él estaba predicando y escribiendo estas cartas, él estaba aprendiendo también, hermano. Dios le estaba revelando a él también. Para confirmar su idea, reúne pensamientos de varios pasajes del Antiguo Testamento. Y eso es lo importante de nosotros saber la palabra. Aquí Pablo tenía el recurso de que él conocía la palabra de Dios. Conocía el Antiguo Testamento. Entonces,
cuando él se metía en algo controversial, como o difícil de explicar, él se metía en el Antiguo Testamento y entonces le clarificaba, el Señor le clarificaba su mente a través de la explicación como esto es remanente. ¿Sí? Porque esta palabra, cuando tú la lees así de Romano, es fuerte, hermano. Es fuerte si la lees cruda, pero cuando buscas el significado, ves el amor de Dios sobre todo. ¿Ok? Para confirmar su idea, reúne pensamientos de varios pasajes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 29:4, apúntalo si quieres. Isaías 6:9 y Isaías 29:10. Repito, Deuteronomio 29:4, Isaías 6:9 y Isaías 29:10. Cita el Salmo 69:22 y ese yo se los traigo y se los leo. Salmo 69:22. Dice, sea su estímulo delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Esas palabras chocan, no creas. La idea es que hay gente sentada cómodamente en un banquete y su misma actitud de seguridad se convierte en su ruina. Están tan confiados en su falsa tranquilidad que el enemigo se les puede echar encima y pillarlos desprevenidos. O sea, la gente está hablando del pueblo judío que estaba, tú sabes, aquí nosotros somos los hijos de Abraham, aquí somos tú sabes, las estrellas de la película. Así están los judíos, tan confiados, tan satisfechos, tan convencidos de que eran el pueblo escogido, que esa misma convicción se había convertido en una ruina. Llegará el día cuando ya no podrían ver en absoluto y andarían con la espalda encorvada. Entonces, todo lo que está diciendo Pablo en los versículos lo estamos corroborando, como ciegos o como personas sumidas en la más densa oscuridad. El versículo 7 dice correctamente en la versión Reina Valera, los demás fueron endurecidos, hermano, los demás fueron endurecidos. Y estas cosas las dice la palabra de Dios, y si tú no tienes, ¿verdad? Paciencia para estudiarla y eso, te puede chocar estas cosas. Cuando se forma un callo, hermano, en cualquier parte del cuerpo, esta pierde sensibilidad. ¿Ok? Y así es como lo estamos explicando. La mente de la masa del pueblo se ha vuelto insensible. Ya no puede oír ni sentir el llamado de Dios. Eso le puede pasar a cualquier persona si persiste en no hacer caso al llamado de Dios. Acabará por hacerse insensible. Y todas estas cosas negativas, pues están los espacios, pero ¿quién los va a llenar? Dios no se encarga de enviar a nadie a esos sitios y a esos espacios. ¿Sí? Pero si tú te descuidas, los vas a ir llenando. Esa es parte del mensaje que trae Pablo, ¿no? La gente se insensibiliza, la masa. Hay mucha gente ahí. Todos están invitados a la cena, todos están invitados a que venga el Señor. El Señor les ruega, su amor está ahí, pero la gente insiste en hacer otras cosas que no agradan a Dios. Y entonces se convierten en el número ese de los endurecidos. ¿Okay? Hacen ese número. Cuando se forma un callo en cualquier parte del cuerpo, esta pierde sensibilidad. La mente de la masa del pueblo se ha vuelto insensible, hermano. Ya no puede oír ni sentir el llamado de Dios. Eso le puede pasar a cualquier persona si persiste en no hacer caso al llamado de Dios. Acabará por hacerse insensible. Te lo repetí para que estés apercibido.
Si sigue pecando, al final llegará a dejar de percibir el daño del pecado y la diferencia de la bondad. Se convierte esto en una mente cauterizada. Si vives mucho tiempo en condiciones miserables, te vas a acostumbrar. Y el acostumbrar es cauterizar tu mente. El ver, como hoy día se dice, que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿verdad? Cuando hablan de todas estas cosas de género y todo esto, pues como que tratan de explicarlo de una forma diferente. Si tú no estás metido en la palabra de Dios, hermano, es como que te causa esta lógica lo que ellos quieren decir, ¿no? Porque entonces tratan de meter el amor no, porque hay que amar. Y sí, nosotros amamos a las personas. Lo que no amamos es lo que las personas hacen mal hecha. El pecado es lo que aborrecemos. ¿Amén? Entonces, las personas quieren confundir diciendo no, porque no nos aman, porque ustedes tienen odio por nosotros. Y eso no es así, hermano. ¿Okay? Pero si se acostumbran a hacer lo malo, ya entonces ellos se van a ascender de ese tipo de manera, ¿verdad? Hay que orar mucho por este tipo de personas que están en cosas de error en la vida que vivimos. Están en muchos errores y están ahí apoyados, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay que orar mucho por todas estas personas. Dios te bendiga, Lourdes, te veo, Rode, qué bueno, amén. Lo mismo en los pies que en las manos nos pueden salir callos, hermano, en el corazón. Lo mismo que en los pies que en las manos. Eso es lo que le había pasado a la masa del pueblo de Israel. Que Dios nos libre de esa condición. Pero Pablo no ha terminado. Esa situación es trágica, pero Dios ha sacado un bien de todo esto, ¿ok? No es que Dios envíe o ciegue o endurezca, ¿verdad? La palabra dice eso, pero mire, los espacios están ahí. Tu decisión te endureció y fuiste un número más en lo que había de pasar. Cuando Judas pecó, no tenía que ser Judas, ¿verdad? Pero estaba el hijo de perdición, que ya estaba escrito en la palabra de antes. ¿Quién llenó ese blanquito? Podía ser cualquiera de los apóstoles. El nombre de cualquiera de los apóstoles podía aparecer ahí. Pero Judas dijo, no, yo me voy a apuntar. Y entonces pues, se apuntó y fue el hijo de perdición. ¿Okay? Y así en todas estas cosas del Señor, ¿verdad? Que hablamos de que no, porque ya de antes del mundo, del mundo ya esto estaba decidido y entonces empiezan con la predestinación. No, hermano, mira, y la predestinación es que hay un grupo, arriba está Cristo. Mire mi explicación. Arriba está Cristo, ¿verdad? Y a nosotros estamos abajo. Y abajo están los diferentes sitios donde tú puedes escoger. Pero si escoges estar con Cristo, vas a estar predestinado, porque ya Dios predestinó un grupo que tú dijiste que sí, pues perteneces al grupo. Entonces tú perteneces al grupo, ¿verdad? Porque tú abriste tu corazón a Dios. Pero Dios no condena a nadie. La puerta está abierta para todos. Ahora, si tú te decides hacer el número de los predestinados que se van a perder, pues ese es asunto tuyo. Eso es lo que tú vas a decidir. Pero el que se vaya con Cristo, ¿verdad? Pues hace el número de los predestinados que se van a salvar. Amén. Así es como yo lo veo. Pero Dios no le tira a uno para escoger a otro. Eso no es así. Pero están los espacios. Y si Dios ha dicho, ¿verdad? Que
el grupo se va a endurecer para que otros se favorezcan, que es lo que estamos hablando de Romanos. Pero yo como lo veo yo, es que Dios tiene el espacio de endurecimiento, pero tú lo vas a llenar si tú quieres. Porque esos que estaban ahí en endurecimiento, si le hubieran abierto el corazón a Dios, no estuvieran ahí. Pero como endurecieron su corazón, pues pertenecen a ese lado. Amén. Así es como yo lo veo. Así es como yo lo veo. Amén. Ok, que Dios nos libre de esa condición, pero Pablo no ha terminado. En esta situación, esa situación es trágica, pero Dios ha sacado un bien. La insensibilidad de Israel no la creó Dios. Israel se hizo insensible, le ha abierto la puerta de la salvación a los gentiles. Gloria a Dios, porque ahí entramos nosotros. Dios en todo usa su propósito. Y de todo el mal que causó Israel y toda su rebeldía y todo eso, pues Dios creó el bien y le abrió la puerta a los gentiles. ¿Okay? Así es como yo siempre lo he visto. Como Israel no quiso el mensaje del Evangelio, pasó a comunicársele a un pueblo que estaba dispuesto, nosotros, a recibirlo. El rechazamiento de Israel ha enriquecido al mundo, y así es que lo expone Pablo, ¿verdad? Y mucha gente a veces se confunde, no, pero esto, ¿verdad? Esta injusticia. No, Dios no es injusto, Dios es justo y nos persigue con su amor. Si tú quieres irte al otro lado, pues entonces eres parte de esos que se endurecieron. Y de ahí Pablo pasa a presentar el sueño que está detrás de todo esto. Si el rechazo de Israel ha enriquecido al mundo, al abrirle la puerta a los gentiles, ¿cuál no será la riqueza al final del día, cuando se cumpla plenamente el plan de Dios a Israel, también entre la bendición de Dios? Porque vendrá un día, hermano, ahora pues ellos están en esa área, en ese cuadro, pero viene un día que viene cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, que eso ya al final, cuando Jesucristo venga, ¿verdad?, en gloria, pues va a haber el remanente ese de Israel, que va a ser numeroso, hermano, porque cuando crearon ese corito, Juan vio el número de los redimidos. Yo creía siempre que eso era la iglesia, pero cuando estudiamos Apocalipsis, y tú estudiaste, el que estudió Apocalipsis conmigo, saben que el número de los redimidos, que Juan vio el número de los redimidos, no era la iglesia, eran los judíos, eran los que vinieron de la gran tribulación, los que subieron. La iglesia, yo estoy seguro, ¿verdad? Yo no me las sé todas, pero yo estoy seguro que la iglesia estaba en otro plano todavía, por allá. Yo no sé si estaban en bodas o estaban en otro lado, pero el gran número ese que estaba al frente del trono de Dios, que Juan vio el número de los redimidos, eso era los que subían de la gran tribulación y de todo ese periodo grande después que la iglesia se fue. ¿Eh? Era un grupo grande y numeroso. ¿Okay? Y de ahí Pablo pasa a presentar el sueño. ¿Okay? Así que al final, después de la tragedia, viene la esperanza. Israel se ha hecho invencible. El pueblo escogido tiene el corazón hecho un puro callo. Los gentiles entraron por la puerta de la fe y la confianza en el amor de Dios. Pero llegará el día en que el amor de Dios actuará como un disolvente hasta el corazón encallecido, y se encontrarán incluidos los judíos y los gentiles. Y eso lo estudiamos también en Apocalipsis. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vimos ese grupo de judíos que entró, ¿eh? Porque Dios siempre se acuerda de esa promesa que le dio a Abraham. Y el Dios de nosotros es un Dios de pacto, y Él nunca olvidó eso. Ahora, el pueblo sí lo olvidó, y el pueblo
tomó para otro lado, amén, y negó al Hijo de Dios y hizo muchas cosas, pero va a llegar el momento en que, como dice Pablo, todo ese endurecimiento se echará a un lado y entonces entrará la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel completo, ese remanente que va a estar ahí en ese momento. Hay muchas cosas, hermano, que tu mente ni la mía caben en la mente de Dios. Así que, por más que yo te lo explique, tú tienes que estudiar la palabra, orar a Dios, que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Pero detrás de todo esto está el amor de Dios. Amén. Y Dios tiene su propósito. Y de un mal, el propósito de él es causar un bien mayor. ¿Okay? De eso puedes estar tú seguro. Romanos 11, 13 al 24. Está interesante este libro, bien interesante. Bien interesante. Romanos 11, 13 al 24. Dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Él estaba loco por provocarlos a celos para que vinieran, porque Pablo era judío, hermano, eran sus hermanos, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, hermano. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, eso somos nosotros, olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, eso es para que no nos jactemos nosotros tampoco, y caigamos en lo mismo de los judíos, contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Okay? Lo que quiere decir Pablo ahí es que la raíz, o sea, el tronco es Israel, de ahí es que nosotros venimos, hermano. Por más que nosotros querramos, ellos fueron los que trajeron todo esto. De ahí salió ¿quién? Jesucristo. ¿Okay? De ahí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El 20. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque su Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¡Auch! Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Wow. La palabra de Dios es tremenda, hermano, es tremenda. Acuérdense que Pablo era judío y fue a una iglesia a Roma, o sea, estaba escribiendo estas cartas a Roma. Y allí había un grupo grande, no eran los más grandes, porque eran más gentiles que judíos, pero había un grupo de judíos. Y los judíos tenían muchas preguntas porque era un cambio muy drástico, hermano. Y entonces Pablo era judío. Y entonces lo que le estaba dando era una esperanza. Mira, esto no es a base de una nación, esto es a base de remanente. Y entonces trajo a Elías,
le trajo a Elías y el ejemplo de Elías, y le trajo el ejemplo de Amós, de Jeremías, de todo el concepto de remanente, para que los judíos pudieran entender cómo era que Dios operaba, para que conocieran el Dios soberano, amén, porque Dios es soberano y Dios lo hace como Él quiere, hermano, amén. Por más que nosotros tratemos de darle idea, Él ya tiene su plan, amén. No te metas a darle ideas a Dios, porque yo creo que estás perdiendo el tiempo, amén. Hasta ahora Pablo ha estado hablando a los judíos, pero aquí se dirige a los gentiles. Esto del 13 al 24. Pablo es el apóstol de los gentiles, pero no se puede olvidar de su propio pueblo, porque él era judío. Dice que una de sus metas principales es hacer que los judíos tengan envidia cuando vean lo que el evangelio ha hecho por los gentiles, y él trataba de darle ese comezón. Mira cómo ha crecido en el Señor, mira cómo Dios lo usa en los dones, mira, tú sabes, nosotros somos judíos, nosotros somos los que tenemos que tener el sartén por el mango, ¿sí? Pero no podemos estar confiados, amén, pero podemos, Dios nos va a usar grandemente, porque nosotros somos el verdadero olivo, somos el verdadero, así que imagínate, si tú te pones en las manos de Dios, imagínate cómo Dios te va a usar de una forma especial. Una de las formas más seguras de evangelizar es mostrarle en la vida real lo que el evangelio hace por las personas. Y eso es así, hermano. El testimonio por las personas de cada uno es lo que obra, es lo que como tú ves que la mano de Dios se mueve, es a base del testimonio de otra persona. Por eso es que es tan importante que nosotros digamos lo que Dios hizo en nosotros, que tú se lo cuentas a otra persona. Y así creía Pablo. Pablo decía, cuando los gentiles cuenten lo que Dios está haciendo con ellos, pues le va a crear celo a esta gente que está aquí sentada en la iglesia, ¿verdad? Que están a veces refunfuñando, son judíos, y están refunfuñando, ¿no? Esto era lo que Pablo pensaba, y entonces le hablaba de esa forma. Pablo esperaba y pedía, anhelaba que algún día los judíos vieran lo que el evangelio había hecho por los gentiles, lo que estoy hablando, y llegaran a desearlo, ¿amén? Para que entrara en los caminos del Señor. Para Pablo el mundo sería un paraíso si los judíos entraran en la salvación, porque son sus hermanos personales, él era judío. Si el rechazamiento de los judíos había logrado tanto, si por el medio de él el mundo gentil se había reconciliado con Dios, qué gloria tan grande sería cuando los judíos entraran otra vez, si la tragedia del rechazamiento había tenido unos resultados tan maravillosos. ¿Cómo sería el final feliz cuando la tragedia del rechazamiento se cambiara en la gloria de la aceptación? Pablo dice que sería como una resurrección seguidamente. Pablo usa dos alegorías. Escucha estas alegorías para mostrar que los judíos no pueden ser rechazados definitivamente. O sea, Pablo estaba probándole a los judíos, al remanente que estaba allí en la iglesia, a través de su carta, de que ellos no iban a ser rechazados, o sea que Dios lo iba a usar grandemente, y que venía un grupo grande de judíos para ser aceptados en el Señor, ¿ok? Entonces esta es la alegoría. Hay dos alegorías, vamos para la primera. Todos los alimentos antes de comerse tenían que ofrecerse a Dios, así la ley lo establecía. Números 15:19 dice, si se prepara la masa para hacer pan, la primera torta se tenía que ofrecer a Dios, la primera, cuando el panadero hacía el pan, o la persona que preparaba la torta, pues ellos, todos los judíos sabían hacer torta, toda esta gente de ese tiempo hacían pan en su casa, no iban a la panadería, eso se hacía en la casa. Entonces por eso usaban estos ejemplos, porque eran del diario vivir. Ok, dice, si se preparaba la masa para hacer pan, la primera torta se tenía que ofrecer a Dios, la primera. Una vez hecho, toda la masa quedaba consagrada. ¿Okay? No hacía falta ofrecerle a Dios todo el resto. El ofrecimiento de la primera porción santificaba el todo. Esta es la alegoría,
¿verdad? Él está explicando esto para que puedan entender lo del pueblo de Israel. Era costumbre plantar árboles sagrados en lugares consagrados a Dios. Entonces, cuando se plantaba un pimpollo era un pino que ellos plantaban en los templos, se consagraba a Dios, y todas las ramas que diera después, los hijitos que salieran, estaban consagrados, hermano. No había que consagrar otra vez pino tras pino tras pino. Lo que Pablo deduce de este principio es que se da por sentado que los patriarcas, hermano, que sería la masa, fueron consagrados a Dios, que fueron los del pacto, ¿no? Costumbres consagrados a Dios, tenían costumbres de oír la voz de Dios y de obedecer su palabra. Habían sido elegidos y consagrados a Dios de una manera especial. De ellos procedió toda la nación de Israel. ¿Okay? Estamos hablando del principio de todo esto de los escogidos. Y lo mismo que sucedía con la primera torta de la masa, que se consagraba para que toda aquella hornada quedara consagrada, y con los pimpollos para que todo el árbol fuera consagrado. La consagración especial de los fundadores hacía a la nación de Israel consagrada a Dios de una manera especial. O sea que ese principio traía. Cuando Dios lo iba a aplicar, pues Dios es Dios. Amén. La verdad que se nos quiere hacer comprender es que el remanente de Israel derribaba su fidelidad de los antepasados. Todo ese remanente que venía, porque acuérdense que todos los judíos no iban a ser salvos en masa, ¿no? Pero sí había un remanente, y todo ese remanente venía de la promesa de Abraham. ¿Okay? Israel derribaba su fidelidad de sus antepasados. Cada una de nosotros vive de alguna manera, tú y yo, del capital del pasado, hermano. Nosotros cogimos PON también, ¿sabes? No somos los primeros, ni el producto de nuestro propio esfuerzo, ni tú ni yo. Somos lo que nos ha hecho nuestros padres y antepasados piadosos. Aquella doñita, aquella abuelita que oraba por ti, ¿verdad? Y se amanecía, y esa oración que llegaba allá arriba, ¿okay? De esos antepasados tuyos, que tú no sabes quiénes eran, y a lo mejor ni sabes ni quiénes eran, pero oraban por ti. Amén. Pues eso, por eso tú estás ahora viendo un estudio bíblico. Amén. Y aunque nos apartemos y seamos infelices en nuestra herencia, no podemos desligarnos del todo de la bondad de Dios. Y es así. Una vez tus hijos nacen en el Evangelio, tus sobrinos, whatever, nosotros nacimos en el Evangelio y nos apartamos en una ocasión, pero la bondad de Dios está abierta ahí. Amén. Podíamos convertirnos en ¿qué? Endurecer nuestro corazón, pero nosotros decidimos por libre albedrío aceptar y abrir nuestras puertas a Dios. Esa es la diferencia, hermano. ¿Okay? No pertenecimos al número de los endurecidos, ni Dios envía a nadie al número de los endurecidos. La puerta de amor está abierta. Si tú quieres escoger el número de los endurecidos y ser parte de ellos, entonces, y desgraciadamente la masa, mucha gente endurece su corazón, y la fidelidad que nos hizo lo que somos. Pablo hace otra analogía, vamos a otra analogía. Más de una vez los profetas habían comparado la nación de Israel con el olivo de Dios. Eso era natural, porque el olivo era el árbol más corriente y útil de los países del Mediterráneo. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó al Señor tu nombre. En Jeremías 11:16 dice: se extenderán sus ramas y será tu gloria como la del olivo. Se extenderán sus ramas. Oseas 14:6 dice: ahora Pablo compara a los gentiles con las ramas del acebuche. ¿Usted sabe lo que es un acebuche? Es el olivo silvestre, es el acebuche. ¿Sí? Parece que eso suena como cómico, ¿verdad? Acebuche. Olivo silvestre.
que han sido injertados en el olivo cultivado que era Israel. Nosotros, silvestres, nos injertaron en el olivo, en el tronco verdadero, hermano, ¿ok? Así fue. Ahora, mira, desde el punto de vista de la horticultura, eso no se haría nunca. O sea, no se hace así, que el silvestre se pone en el olivo, ¿ok? Se hace, por eso Pablo dice, contra lo que se hace naturalmente. Versículo 24. ¿Sí? Lo natural sería, escuche, injertar una rama de olivo cultivado en el silvestre AGB para que diera buen fruto. Lo que Pablo nos quiere decir está bien claro. Los gentiles habían estado en los montes por allá comiendo jobo, entre otros árboles silvestres, y ahora por obra de la gracia nosotros estamos por allá comiendo jobo, árboles silvestres, el verdadero, no estábamos en el verdadero olivo, pero Jesús cuando murió, que es la obra de la gracia de Dios, estaban injertados en el buen olivo del huerto de Dios. Nos injertó en el buen olivo a nosotros por su misericordia, hermano, a ti y a mí. Amén. Su gracia nos injertó en el buen olivo, nosotros siendo silvestres, participando de su riqueza y fertilidad. De esta alegoría Pablo saca dos lecciones, esa del olivo. La primera es una palabra de advertencia. ¿Habría sido posible que los gentiles adoptaran una actitud de desprecio? ¿No era verdad que los judíos habían sido rechazados para que los gentiles entraran? En un tiempo en que los judíos eran despreciados por todo el mundo, tal actitud habría sido de esperar. La advertencia de Pablo nos sigue siendo necesaria a nosotros. En efecto, dice que no habría habido tal cosa como el cristianismo si no hubiera existido primero el pueblo de Israel. Sería una desgracia que la iglesia cristiana olvidara su deuda para con la raíz de la que brotó el evangelio a los judíos. Así que Pablo advierte a los gentiles contra el peligro del desprecio. Severamente dice que si las ramas naturales fueron desgajadas por su infidelidad, también les puede pasar a las ramas injertadas. Esta es la primera. La segunda parte es de ese olivo, es una palabra de esperanza. Los gentiles han experimentado la bondad de Dios y los judíos su severidad. Si los gentiles permanecen fieles, seguirán disfrutando de la bondad de Dios. Pero si los judíos abandonan su incredulidad, entrarán en la fe. Serán injertados, porque dice Pablo, si fue posible que el olivo silvestre fuera injertado en el olivo cultivado, mucho más será posible que las propias ramas del olivo cultivado sean injertadas de nuevo en el árbol original. Vemos a Pablo que espera un final feliz cuando los judíos se conviertan a Jesucristo. Estaba loco por eso, hermano. Muchos de este pasaje queda más claro la relación que existe entre el judaísmo y el cristianismo, entre lo antiguo y lo nuevo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí está la respuesta a los que quieren prescindir del Antiguo Testamento, como si fuera un libro exclusivamente judío, y sin nada que ver con el cristianismo. Sería adverso de la rama el desgajarse del tronco que la sostiene. Israel es la raíz, hermano, de la que crece la iglesia cristiana. La consumación vendrá solamente cuando el olivo silvestre y el cultivado sean uno solo y el mismo, y cuando no queden ramas sin injertar. Vamos rapidito ahora, hermano, porque estamos atrasados, me he atrasado. Del 25 al 32. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es importante, apréndase eso, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, hermano. Vendrá de Sión el libertador, o sea, de allá de Jerusalén, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Okay? Ya eso está escrito. Cuando yo quite sus pecados, así que cuando el Evangelio, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese versículo apréndetelo en memoria. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos con eso. Dice, Pablo está llegando al final de su argumento. Se ha enfrentado a una situación desconcertante y para un judío descorazonadora. Esa palabra me turba. Tenía que encontrar una explicación al hecho de que el pueblo escogido de Dios rechazara al Hijo de Dios cuando vino al mundo. Pablo no cerró los ojos al trágico suceso, sino que encontró la forma en que toda la trágica situación podía encajar en el plan de Dios. Y esto se lo tenía que explicar a los judíos, hermanos, en la carta. Amén. A los romanos, para que ellos recibieran consuelo. Es verdad que los judíos rechazaron al Mesías, pero como Pablo lo veía, ese rechazamiento sucedió para que Cristo pudiera ser ofrecido a los gentiles. Pablo insiste en la responsabilidad personal de los judíos. Escuche, responsabilidad personal, lo que le estoy hablando, de los judíos por no haber aceptado el ofrecimiento de Dios. Eso fue un rechazo, ¿eh? No fue que Dios los puso en ese bando, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Mantiene al mismo tiempo la soberanía divina y la responsabilidad humana. Pero entonces suena una nota de esperanza. Su argumento es un tanto complicado y resultará más fácil si tratamos de separar las diferentes partes. Pablo estaba seguro de que este endurecimiento de los corazones de los judíos no era total ni permanente. Estaba cumpliendo su propósito y una vez alcanzado, la situación cambiaría. Pablo expone la paradoja del lugar de los judíos en el plan de Dios, a fin de que los gentiles pudieran entrar y que se pudiera cumplir el propósito universal del Evangelio. Los judíos habían llegado a una situación en la que quedaban como enemigos de Dios. La palabra que Pablo usa es aborrecido o aborrecer. Puede ser que en este pasaje tenga que entenderse en los dos sentidos a la vez. Los judíos eran hostiles a Dios. Ese era el hecho presente, pero había otro hecho en la relación con los judíos que nada podía alterar. Era el pueblo escogido de Dios y ocupaban un lugar especial en su plan. Independientemente de lo que hicieran, Dios no podía faltar a su palabra. Le había hecho a los antepasados de aquel pueblo una promesa, que es un pacto, que tenía que cumplirse. Era seguro para Pablo, por tanto cita Isaías 59:20, dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Como confirmación que Dios rechazara a los judíos no podía tener carácter permanente, ellos también por fin entrarían. Entonces Pablo tiene una idea que nos puede parecer extraña. Dios ha confinado a todos los seres humanos en una situación de desobediencia para tener la misericordia a todos. La única cosa que Pablo no podía concebir era
que nadie de ninguna nación pudiera merecer su propia salvación. Ahora bien, si los judíos hubieran observado una completa obediencia, escuche, a la voluntad de Dios, podría haber considerado que se habían ganado la salvación de Dios como un derecho. Así es que Pablo dice que Dios permitió a los judíos en desobediencia para que cuando viniera su salvación pudiera ser inconfundiblemente un acto de misericordia y no el resultado del mérito humano. Ni los judíos ni los gentiles podían salvarse nada más que por la misericordia de Dios. Solamente por su misericordia podían salvarse. Amén. Ajá, yo me colgué el día. Dice, en muchos sentidos nos puede parecer extraño el argumento de Pablo, pero el argumento no es irrelevante, porque detrás de él se encuentra nada menos que una filosofía de la historia. Escuche, para Pablo Dios está en control, nada va a la deriva, ni siquiera el acontecimiento más descorazonador puede estar fuera del propósito de Dios. Nada sucede por suceder, el propósito de Dios no se puede frustrar. Para Pablo nada estaba fuera del control de Dios. Los judíos se encontraban luchando contra Dios y resistiéndole, y aún lo siguen haciendo, pero el amor, escuche, de Dios los sigue persiguiendo, aunque a veces Romanos, los que cubrimos del 9, 10 y 11, nos da otra impresión. En el último análisis es la historia de una inacabada persecución de amor de Dios, una inacabada persecución de amor de Dios. Y la última parte, hermano, le cojo un minutito más, la última parte, que es el 33 y 36, son esos 3 versiculitos más, para no dejársela guindando, ahí, ok, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que les fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escucha esta última parte que es bien importante. Un minutito, un par de minutitos más. Este es el pasaje del 33 al 36 más característico del apóstol Pablo. Aquí la teología se hace poesía. Aquí se pasa de la investigación de la mente a la adoración del corazón. Como conclusión, todo debe quedar como un misterio que el hombre no puede comprender ahora, pero cuyo secreto es el amor de Dios, hermano. Si no puede decir que todas las cosas proceden de Dios, que todas las cosas son para Él y que todas conducen a Él. Dios le ha dado al hombre una mente y el hombre la utiliza hasta donde pueda alcanzar o tener conocimiento. Somos limitados, hermano, pero es igualmente cierto que a veces se llega al límite y a uno no le queda más que aceptar y adorar. Amén. Adorar a Dios. Hay un límite. Pablo se había enfrentado con un problema descorazonador con todas las fuerzas de su extraordinaria inteligencia. Era brillante, hermano. Lo que decide a lo último fue dejárselo al poder y al amor de Dios. Muchas veces en la vida, escucha, hermano, no nos queda más que decirle a Dios: con mi mente no lo puedo comprender, pero con todo mi corazón confío en tu amor. Hágase tu voluntad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Siga buscando de Dios. Amén. No pertenezca al grupo de los endurecidos. Amén. Hay un grupo endurecido, pero usted escoge si va a estar ahí o no va a estar ahí. Amén. Va a ver una masa en la iglesia, usted escoge si va a estar el de remanente o no va a ser de remanente. Amén. Así que nosotros también podemos añadir al remanente,
por la evangelización, por la predicación, y eso era lo que Pablo hacía con los judíos. Pablo tenía el anhelo de que esos judíos, amén, que habían crucificado hace poquito a Jesucristo, pues ya seguir recogiendo, hermano, porque había un propósito en Dios de sus antepasados, que esta gente iba a ser salva, y va a llegar el momento cuando llegue la plenitud de los gentiles, que menciona ahí Romanos 11, la plenitud de los gentiles, que eso es cuando ya el Señor está a las puertas, amén, que viene, y que va a estar el remanente ese, que no va a ser poquita gente, va a ser un montón de gente, amén, porque Dios es un Dios de amor, y es un Dios de remanente, pero el remanente tú no le vas a poner número, hermano, ¿sí? Va a ser a través de los siglos innumerables los hijos de Dios, amén. Así que yo soy parte de eso y tú eres parte de eso. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, y añade el número, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, y vamos a orar al Señor una oración cortita para que te puedas ir a hacer tus quehaceres o a dormir si tienes trabajo mañana, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias por esta lección, Señor. Gracias por tu amor, Señor, que es sobre todo, Señor, y a veces hay cosas en tu palabra que no las podemos comprender, pero todo lo revelado está aquí en tu palabra, hermano. Amado Dios, yo sé que está aquí toda esta revelación para nosotros, y hay cosas que nuestra mente, que es finita, no puede entender muchas de las cosas, pero sobre todo el amor de Dios, y sabemos que tu amor está sobre todas estas cosas, amén. Hay gente que ha escogido el mal, pero no es porque tú has querido ni porque no tengas la puerta abierta, sino porque ellos han decidido, y en su libre albedrío han decidido estar en esos lugares, amén. Y entonces le decimos que son los endurecidos, porque ese es el lugar de los endurecidos, pero ellos han escogido ese lugar. Gloria a tu nombre, Señor, porque lo entendemos, te entendemos, el amor tuyo, que ha sido grande, es y será grande, Señor. Mira las vidas que están enfermas, Señor. Glorifícate en cada una de las familias que están aquí representadas, y las familias que tienen a alguien enfermo, Dios del cielo, levántale, Señor. Padre, lleva salud. Mira a Linda, mira a Carlos, Señor, que ellos estaban quebrantados de salud. Glorifícate en sus vidas, en cada uno de ellos. Gloria a tu nombre, Señor. Mira también, Señor, te damos gracias por los trabajos de Richard, y tenemos aquí a Raymond también, que habíamos orado por ellos. No sé si están trabajando ya, pero yo sé que están en caminos ya. Por la familia Iturrino te pedimos, Señor, que hemos perdido un amigo de la high school, Orlando Iturrino, el médico dentista, residente en Tampa. Él murió hace un par de días atrás, y su esposa Madeline y sus dos hijos están muy tristes, y oramos por consuelo, por su vida, para que Dios los apoye, y para que Dios, ¿verdad?, con su amor los respalde y puedan seguir adelante, Señor. Ese consuelo de Dios lo enviamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta lección que ha sido maravillosa. Gracias, Señor, porque el capítulo 12 yo sé que es espectacular. Oh Dios, permite que todos estudiemos el capítulo 12 también, porque es un capítulo esencial del libro de Romanos. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estudia el capítulo 12, que el capítulo 12 a mí siempre me ha impactado, el libro de los Romanos. Pero ya usted ve que todo el libro ha sido una cosa espectacular. Así que sigan adelante, y Dios le bendiga, Dios le guarde. No le cojo más tiempo, bendito, le cogí 9 minutitos.